Muy bien, mis amados hermanos. Les estaba comentando de que Dios, nuestro Padre Celestial, Él decide enviar a su Hijo a morir en una cruz, a vivir una vida como tú, una vida como yo. Si alguien, los teólogos hablan del Dios trascendente, ¿no? Hablan del Dios trascendente, el Dios que está allá, en algún lugar del cielo, en el tercer cielo, ahí mora el Señor, ahí está. Entonces se veía como un Dios distante. Pero Dios no es un Dios distante. Dios no, el hombre no puede llegar a Dios, pero es Dios quien llega al hombre. Es Dios quien decide hacerse carne y vivir una vida como tú y como yo. Y sufrir todas las adversidades que puede tener uno en esta vida. De repente hambre, sed, cansancio, dolor, sufrimiento, angustia, y todas las cosas que nosotros podemos sufrir, traición. Entonces el Señor lo experimentó todo. Él fue tentado como nosotros, pero nunca falló. Él es el hombre perfecto. Lo que el primer hombre, Adán, no pudo hacer, lo hizo él. Lo hizo él. Él lo cumplió todo a perfección. No debió ir a morir en una cruz. Si alguien no debía morir en una cruz, era él. Era sin mancha, era sin pecado. Él elige ir a una cruz por ti y por mí. No me gusta predicar o hablar mucho de la cruz, es un tema muy fuerte para mí, pero se debería hacer. Porque si nosotros comprendiéramos un poquito de lo que se hizo en aquella cruz, de lo que pasó en aquella cruz, realmente nuestra fe sería muy, muy transformada y desafiada. Vamos a abrir el Evangelio según San Juan. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, al capítulo 19. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Capítulo 19. 19, versículo 30. Y voy a hacer énfasis en esta parte, porque no lo mencionan los evangelios sinópticos. Así se conoce a los evangelios según Mateo, Marcos y Lucas. Evangelios sinópticos, porque es como un cuadro que se ve completo cuando vemos los tres, ¿sí? Se relaciona. Por eso que se llama sinóptico, o se les dice sinópticos. Juan escribe ya cosas, digamos, de otro enfoque. Y es Juan, cuando escuchamos o leemos en Mateo, Marcos y Lucas, dice que Dios dio con gran voz exclamó. ¿Sí? Pero solamente Juan registra la palabra que da el Señor Jesús. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El Señor está crucificado, Él tiene sed, y hay mucho gráfico acá, que de repente si desconocemos el contexto cultural o el contexto judío, nos perdemos la riqueza, porque en el 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Este hisopo era una planta, o es una planta en la cual se usaba para limpiar. Entonces, cuando un soldado romano toma este hisopo, los judíos que estaban ahí hubieran entendido la analogía, porque ya el profeta Isaías había dicho eso, de tomar ese simbolismo de la limpieza a través del hisopo. El Señor bebe el vinagre, dice el 30, y exclama, y dice, consumado es. Esta palabrita, consumado es, en el griego original, permítanme el tecnicismo, en el griego original
es tetelestai. Así es la palabrita en el griego. Tetelestai. Si alguien quiere de repente apuntar y investigar después. Y es una sola palabra. Lo que el Señor grita es eso. Tetelestai. ¿Y qué significa eso? Consumado es. El Señor lo cumplió todo. El Señor con esa palabra dice, ya lo he hecho todo. Ya lo he hecho todo. Todo lo que tenía que ser en relación a Él y lo que se había dicho a través del Pentateuco, de los escritos, de los profetas, la tipología, las promesas, las profecías, todas cumplidas en Él. Él está diciendo eso, todo eso ya ha sido completado. Esta palabrita del griego se usaba para hacer, digamos, cuando alguien pagaba una deuda completa y decía, ya está completa la deuda, tetelestai. Como un sello, como diríamos ahora nosotros, cancelado, ya está cancelado. Eso, digamos, esta palabra tiene contexto, pues, legal, mercantil, ¿no? De negocios, ¿no? Esta palabrita se usaba en el griego para esto. Entonces, este tetelestai, dice el Señor Jesucristo, ya, lo he cumplido todo. Todas las profecías, todo lo que tenía que hacerse en relación al Cristo, al Mesías prometido por Dios, ya lo he hecho yo. Todo está. Tetelestai, consumado es, cumplido es. Todo está cancelado, todo se ha cumplido. ¿Y qué más cumple el Señor en esa cruz? Cumple los sacrificios, el ceremonial que se hacía, los rituales, ¿no? Todo esto no va a hablar de Hebreos, ¿no? Ya no hay más sacrificios, ya no se necesita más sacrificios. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nada más, no hay nada más. Él lo cumplió todo. Ya no necesitamos sacrificios, ya no necesitamos ceremonias. ¿Qué más cumplió? ¿Qué más consumó el Señor en aquella cruz? La obediencia a Dios, la obediencia al Padre. Eso lo va a completar Él. Él dice, he obedecido en todo, he cumplido todo. Esa es la máxima muestra de obediencia que uno puede tener representado en la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué más? Todo lo que Dios, la justicia de Dios, cumplida también en Cristo. Todo lo que Dios ha determinado, cumplida en Cristo. Él caminó como tú y como yo, hermano. A veces nosotros decimos, sí, pero era Dios. Sí, pero Él como Dios nunca usó su poder a favor de Él. Nunca. Nunca usó su poder con algo que no esté, digamos, establecido para la gloria de Dios. Nunca. Siempre para la gloria de Dios, para Dios el Padre. Sometido, humillado a vivir en un cuerpo, digamos, en una naturaleza humana. El Señor Jesucristo padeciendo como cualquier ser humano. ¿Qué más hizo el Señor? Consumó ahí también todos los poderes de la maldad. Se acabaron. Triunfó sobre Satanás, triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte. Eso tenemos que tener claro también nosotros, hermanos. Satanás en aquella cruz, él pensaba que estaba ganando, pero fue golpeado mortalmente en la cabeza. Ese es el prototipo, el protoevangelio. ¿Se acuerdan? De la simiente de la mujer vendrá uno que tú le morderás en el calcañar, en el talón, dice, pero él te golpeará o te pisará la cabeza. ¿Se acuerdan? Ahí sucedió eso. ¿Contra qué más? Contra la esclavitud del pecado. Todo el que viene a Cristo es libre de la esclavitud del pecado. Todo el que viene a Cristo rompe esas cadenas de esclavitud del pecado. Y otra cosa más, la muerte. El Señor Jesucristo nos vino a dar vida eterna. Todo aquel que está en Cristo, posiblemente moriremos físicamente. Posiblemente, si el Señor no viene antes, moriremos físicamente. Pero ¿qué pasa?
la muerte solamente nos empujará a los brazos de nuestro Señor. Nada más. Es una etapa de transición, es como una puerta. Claro, nadie la quiere pasar, es dramática o traumática, pero solamente Cristo, Dios, nos ayuda y nos encamina en ese proceso. Aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? Salmo 23, lo dijo David. Entonces, ya entendimos qué significa esta palabra consumado es. Todo, el Señor cumplió todo lo que tenía que hacer, lo cumplió ahí el Señor, todo. Y dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Miren que cuando uno lo lee de corrido o de paporreta, no nos damos cuenta de la riqueza que hay acá. Al Señor no lo matan, al Señor no le quitan la vida, en el sentido de que Él entrega su vida. Él entrega su vida. Normalmente cuando una persona muere, su cuerpo pierde el aliento, su corazón deja de latir y su cuerpo desfallece. ¿Sí? Esa es la muerte, ese es el orden. Muerte, desfallecimiento. Acá no. Acá el Señor dice, habiendo dicho esto, ¿no? ¿Qué dice? Inclinó su cabeza, ¿no? Al revés, ¿sí? Al revés. Inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. No es que murió y se desvaneció, no. Él inclina la cabeza y entrega el Espíritu. ¿Sí? Miren qué maravilloso. Y esto el Señor ya lo había dicho. Vamos a ir a Juan 10. Vamos a ir a Juan 10, solamente para maravillarnos el día de hoy como el Señor y la palabra nos maravilla. Juan 10, 11. Juan 10, 11, yo soy, es decir, yo soy Dios. Egoeimi, en el griego es egoeimi. Él está diciendo, yo soy Dios, yo soy el buen pastor. Es una de las 7 veces que el Señor dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Ahí está. ¿Sí? Y para confirmar más todavía, saltamos ahí hasta el 17. 10, 17. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está, clarísimo. El Señor inclina la cabeza y entrega el Espíritu, después de haber completado todo. Y acá hay un punto muy importante también en cuanto a nuestra fe. Cuando nosotros estemos en el cielo, nadie podrá decir, yo estoy acá porque hice algo bueno, porque predicaba, porque iba a la iglesia, porque congregaba, porque ayudaba a los pobres, porque ofrendaba. No, nada de eso. Nada de eso. Serán las buenas obras que hicimos de antemano acá en esta tierra que Dios había preparado, pero estaremos ahí enteramente por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo por ti y por mí. O sea, si estamos ahí es por pura gracia y la misericordia que nos alcanzó. Por pura gracia. O sea, hacen digamos, como un teatro, ¿no? Dice, ¿por qué? Dice, se acerca un ángel y le pregunta, oye, ¿por qué tengo que dejarte entrar? ¿No? A ver, eso no va a pasar, obviamente, ¿no? Pero dice, ¿por qué debo dejarte entrar? ¿Y tú qué le vas a decir? Bueno, porque hice buenas obras. No, nada de eso sirve, no te va a dejar entrar. Entro porque el Señor Jesucristo pagó por mí en aquella cruz. Él lo completó todo, Él consumó todo, Él canceló todo, Él tetelestai en aquella cruz. Él lo canceló todo, Él lo pagó todo. Por eso estoy aquí. ¿Sí? Obviamente esto no va a pasar, ¿no? Ya estaremos ahí con el Señor.
pero se hace ese hipotético caso, ¿no? ¿Por qué tengo que dejarte entrar? Dice el ángel, ¿por qué tengo que dejarte entrar? Por ti nada, por mí nada, soy totalmente indigno. Es por lo que Cristo hizo en aquella cruz. Ahora, acá viene otro punto importante en relación a nuestra fe que a veces descuidamos. A veces vemos las películas de Semana Santa y vemos la crucifixión y la pasión y todo. Y nos quedamos con esa imagen de un Cristo crucificado. Y ese es un error. Porque ahí no termina la verdad, ahí no termina el Evangelio. El Evangelio termina cuando el Señor resucita, sale de esa tumba, vence la muerte, y porque Él vence, nosotros vencemos. El apóstol Pablo se va a tomar un tiempo y lo va a explicar magistralmente. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Este tema es acá el apóstol Pablo se toma su tiempo realmente para explicar maravillosamente este punto importante en nuestra fe. En 1 Corintios 15, a partir del versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La buena noticia, el evangelio, en lo que perseveramos, en lo que continuamos. No hay otro camino, no hay otra religión, no hay nada de eso. La única religión verdadera no es lo que los hombres hacen para llegar a una divinidad. La única religión verdadera es lo que Dios hace para salvar al hombre. Esa es la única religión verdadera, no hay más. Esa es la religión. Si nosotros tenemos que ser religiosos, es por lo que Cristo hizo en aquella cruz. Esa es la religión verdadera. No lo que el hombre hace, sino lo que Dios hizo por el hombre. ¿Sí? Entonces, perseveráis, dice. 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Hay personas así, mis hermanos, que están en la iglesia, pero están vacías. Están porque les gusta, se sienten bien, pero no están realmente porque perseveran en su fe. Porque cuando viene el sol, cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, se alejan, se van, se pierden. Y el mismo Juan, el apóstol Juan, va a decir que se fueron porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, eso es lo que les está diciendo acá, en perseverar, en continuar. Yo a veces les digo, hermano, Dios te bendiga, sigue perseverando. A veces les digo así, les escribo por las redes sociales, por la mensajería instantánea, les digo eso. Dios te bendiga, hermano, sigue perseverando. Pero en realidad es redundante decirle a un cristiano que siga perseverando, porque el cristiano verdadero persevera. Métete eso en la cabeza, hermano, si te tienes que ir con otro punto más en relación a lo de hoy día. Si yo le digo, hermano, Dios te bendiga, sigue perseverando, estoy redundando en realidad, pero igual se lo digo, porque el cristiano verdadero persevera. ¿Puede caer? Sí, puede caer, y caer hondo, pero no permanecer ahí. Se levanta y continúa nuevamente en el camino, arrepentido de no volver a eso. 3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto estaba destinado por Dios, era el plan de salvación de Dios. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién es Cefas? Pedro. ¿Ya? Es otro nombre. Pedro, griego, Cefas, arameo. ¿Ya? Cefas, arameo. Pedro, Cefas, lo mismo. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Que se le apareció a Pedro y después a los 12. Uy, pero 12, ya Judas se había suicidado. ¿Cómo 12? 12 incluyendo a Matías. ¿Ya? 12 incluyendo a Matías, para eso hay que leer Hechos 1 y 2. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Miren, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, mis hermanos, ya habían pasado sus añitos, ¿ah? Ya habían pasado sus 40 años aprox. Entonces, el apóstol Pablo dice esto, ¿no? Y lo dice claramente a los corintios, que son, digamos, una iglesia gentil, o que no son, digamos, de contexto judío, y le dice eso, que el Señor apareció a Pedro, apareció a los 12, y apareció a 500 personas a la vez. Por eso que cuando uno se mete en la escritura, mis amados hermanos, uno le hablan de cualquier tontería, válgame la expresión, dice, no, que Jesús estuvo en Norteamérica. En Norteamérica había unas tierras que ahora ya no se conocen, tienen otro nombre. Y que ahí un profeta enterró unas tablas que un ángel le había dictado. Miren, imagínense tanta barbaridad, mis hermanos. Por eso quiero, y es una secta religiosa que tiene muchos adeptos. Por eso que no hablan de la Biblia. Y toda secta tiene su librito aparte. Todos tienen su librito aparte. Ahí donde dice la profeta tal, o el profeta tal, falsos profetas. O me dijo, o me lo dio, o me dio una cueva, o me lo dio acá, o lo encontré en unas tablas de oro. ¿Dónde están las tablas de oro? Falsificación total, mis amados hermanos. Cuando el Señor habla, cuando el Señor aparece resucitado, no aparece en América del Norte o en Centroamérica, no aparece por ahí, mis amados, aparece en el lugar mismo, y por eso que el apóstol Pablo dice que muchos aún viven. ¿Qué les está diciendo ahí? Les está diciendo, oye, si tú dudas de que el Señor Jesucristo resucitó, ahí están todavía los testigos, ¿ah? Puedes ir a averiguar tú mismo. Es como cuando Lucas, el médico Lucas, escribe en orden los hechos, dice que él había, cómo había sucedido la vida del Señor Jesús. Él se preocupa en investigar, pregunta a uno, pregunta a otro, pregunta por aquí, pregunta por allá, y él va a escribir eso. Y él va a ser testigo también de los viajes de Pablo. Y él escribe de eso, por eso que él escribe el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, él en orden hace eso. Entonces, Pablo les está diciendo eso. En el 7, después apareció a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo no es Jacobo el apóstol, el hermano de Juan. Jacobo es su medio hermano. Es el hijo de María con José. Jacobo es ese hermano. Santiago también le van a decir. Es lo mismo, Jacobo Santiago. ¿Ya? Es el medio hermano del Señor Jesús, que en un momento dudaban de él. Pero cuando él se aparece a Jacobo, Jacobo dice, sí, tú eres el Mesías, hermano, o sea, hemos crecido juntos como niños, pero tú moriste y resucitaste, y Jacobo, medio hermano del Señor Jesús, pasa a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Lo pueden comprobar en el libro de Hechos. Él pasa a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí, como alguien que no debía nacer. Pablo se pone en una calidad de humildad y dice, yo no merecía, yo no tenía nada que ver en esta historia, pero el Señor se me apareció a mí también se me apareció, me capacitó y me llamó a ser su apóstol a los gentiles. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo esto? El apóstol Pablo está diciendo, yo no tuve esa oportunidad que tuvieron, pero me esforcé en trabajar más que ellos. Esto es muy triste, hermanos. Es como cuando alguien, digamos,
tu jefe, vamos a suponer un hipotético caso, ¿no? Un jefe que es malvado, es malo, entonces te trata mal, no te tiene en cuenta, pero tú te esfuerzas en trabajar. Entonces llega un momento en que el jefe se da cuenta de tu capacidad. Dice, oye, Jorgito, tú eres bueno, ¿sabes qué? Mira, te voy a poner jefe de almacén, tú vas a trabajar acá. Esa persona que ha sido despreciada en algún momento se esfuerza en hacer más, se esfuerza en hacer más, porque no lo merecía. Así más o menos es la idea, ¿no? Alguien que no merece algo y le das, lo hace mejor que cualquier otro. Esa, digamos, es como, oye, yo fui un perseguidor de la iglesia, pero Dios me llamó, santo Dios, mira lo que ha hecho conmigo, lo voy a dar todo. Así es cuando uno viene a Cristo, mi hermano. Ese eres tú, ese soy yo. No merecíamos nada. Estábamos apartados de la gloria de Dios, destinados a una muerte eterna. Pero el Señor nos llama. Y nos toca ahora a nosotros estar así, Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? No estoy haciendo mucho, Señor. Puedo hacer más por ti. ¿Me entiende? Vive para su Señor. Vive para su Señor, mis amados hermanos. En el 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Esto es importantísimo, hermano, por eso lo quise hoy día compartir con ustedes. Muchos dicen por ahí que Cristo no resucitó, que se lo robaron el cuerpo se lo robaron sus apóstoles, que fue una mentira que inventaron, etcétera, etcétera. Que hasta ahora se lleva eso, ¿no? O los mismos religiosos de la época, por ejemplo, los saduceos, al igual que los fariseos, que eran facciones religiosas judías, ellos se tenían cólera entre ellos, pero para estar en contra del Señor se juntan. Entonces, los fariseos decían que sí había resurrección, pero los saduceos, que eran la clase, digamos, minoritaria, pero más pudiente, económicamente hablando, ellos decían que no había resurrección. Ellos solamente se guiaban por el Pentateuco, por los 5 primeros libros de la Biblia, y ahí no se habla de resurrección. Por eso ellos no creían en la resurrección. Entonces, ellos negaban, como hasta ahora, ¿no? Estás creyendo, dice que resucitó y todo eso. La gente no cree. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe, nuestra creencia es vana. Y escuchen lo que dice lo siguiente en el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. A veces dicen, no, el que murió en esa cruz fue un hombre. ¿Cómo un hombre? Fue el mismo Dios hombre, el Dios verdaderamente hombre, verdaderamente Dios quien estuvo en esa cruz. Por eso es que se inventan cada cosa. Y a veces los creyentes van porque no tienen un fundamento doctrinal tras de esas mentiras. Dice que el Espíritu Santo vino cuando se bautizó Jesús, porque Jesús era un hombre. Es como él está por ahí caminando y dice, ya, tú vas a ser el Mesías. Y si se bautiza, viene el Espíritu Santo y se vuelve Jesucristo. Pero cuando está en la cruz y entrega el Espíritu, ya no es Jesucristo, muere un hombre. Porque Dios no puede morir. O sea, tantas herejías se han tejido y se han creado por esto. Dios, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, no es un hombre endiosado, ¿ya? No es un hombre que convierten en Dios. Esa es mitología griega o cualquier otra tontería. Pero tampoco es Dios minimizado a hombre. Entonces, ¿qué es, hermano? El Señor Jesucristo es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Es el único que tiene las dos naturales. ¿En qué versículo nos quedamos?
Ya estamos en el 19. En 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Miren, todos los que han muerto, mis amados hermanos, de Hebreos 11, la galería de los hombres de la fe, los héroes de la fe, todos los que murieron por Cristo, por Dios, con fe en el Mesías, esperando la redención en el Mesías, murieron en vano. Imagínate, eso es lo que está diciendo Pablo. Todos los que han muerto en Cristo se han perdido. En vano han muerto por Cristo. Entonces, él continúa en 19 y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si nuestra fe no se basa en esa tumba vacía, entonces somos los más ridículos y digamos sectarios religiosos que el mundo debe reírse de nosotros. Pero eso no es así, mi amado hermano. Eso no es así. En el 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, el primero de los que durmieron es Hechos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. ¿Se entiende? Así es. Sencillo, práctico. Y el apóstol Pablo va a continuar, mi amado hermano. Va a continuar y continuar en esta presentación y termina pues de esta manera diciendo que en Cristo todos somos vivificados. Todos los que estamos en Cristo. No todos los que murieron, solamente los que murieron en Cristo. Los que durmieron, dice la Escritura. En el Nuevo Testamento dice los que durmieron. Ya no habla de morir, sino habla de un estado, de un cambio de estado. Los que durmieron. No es porque han perdido la conciencia y están durmiendo, sino habrán resurrecciones. Y también lo explica ahí. Pero no podemos, digamos, ampliar más este punto. Lo que yo quiero es que ustedes entendamos de que nuestra fe se basa en una tumba vacía. Nuestra fe se basa en Jesucristo resucitado. Ese es el evangelio completo, no un Cristo en una cruz, no tener un crucifijo ahí, un supuesto Cristo en una cruz. No necesitamos ningún Cristo, no necesitamos ningún crucifijo. No necesitamos ningún crucifijo. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque Cristo no se quedó en aquella cruz. Por eso que los satanistas y todos estos, que el Señor los reprenda, usan crucifijos para burlarse de Cristo, haciendo notar una victoria de la muerte y Satanás sobre eso, cuando el Señor dice, tetelestai, completo, consumado, consumado. Satanás, el pecado, la muerte, todo, la obediencia a Dios, los sacrificios, los ceremoniales establecidos, la tipología, todo eso lo ha cumplido Cristo. Todo lo ha cumplido Cristo. No hay más. Él vence la muerte y no está crucificado ya. Tampoco está en una tumba. Él sube al cielo y ¿qué esperamos? Que Él vuelva. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Esa es la verdad que salva. Todo aquel que ha entendido este mensaje, todo aquel que ha entendido este mensaje, necesita rendirle su vida a Cristo, creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de esa vida que está llevando, que es un camino de muerte. Esa es la buena noticia, que el hombre no podía llegar a Dios. Es Dios quien llega al hombre, quien se encarna, quien vive una vida como tú, que no merecía morir, pero va voluntariamente a una cruz, que es sacrificado en la cruz. Él entrega la vida por ti y por mí, muere, va a una tumba y vence la muerte después de 3 días. Y después sube al cielo y ha prometido volver. Eso esperamos. Ven, Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis. Así termina la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, escribiéndolo el apóstol Juan por revelación. Apocalipsis 22. 20. 22:20. El último, los 2 últimos versículos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras.
del canon completo, de la verdad, de la palabra de Dios. Dice, Él da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién está diciendo eso? El Señor Jesucristo. ¿Y qué responde el apóstol Juan? Dice, amén, que así sea. Eso significa amén. Que así sea, ciertamente, así va a ser. Eso significa amén. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Esa es nuestra oración ahora. Y termina diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así sea, así se cumplirá. Vamos a orar, mis hermanos. Nos ponemos en pie.